Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepper Revenge. Este canal trata sobre historias locas pero verdaderas, cosas que pasan en la vida real cuando las cosas se ponen un poco desordenadas. Mi esposa Verónica y yo estuvimos casados durante 6 años. A lo largo de toda nuestra relación, ella tenía este patrón de hacer pequeños comentarios cortantes sobre mí, siempre entregados con una sonrisa perfecta. Si yo objetaba, parecía sensible, el que exageraba por nada. Comentarios sobre mi ropa pasada de moda, mi carrera poco impresionante, mi personalidad demasiado callada. Nada que pudieras calificar definitivamente como abuso, solo este goteo constante de condescendencia que lentamente erosionó cualquier afecto que me quedara. La boda de su hermana estaba programada para finales del mes pasado en un lugar ridículamente caro en el norte del estado. Estamos hablando de orquídeas importadas de Ámsterdam, champán que cuesta más por botella que el pago de la mayoría de los autos de la gente, y un cuarteto de cuerdas tocando piezas esteles de Vivaldi como si significaran algo profundo para alguien allí. La familia de Verónica tiene dinero viejo de verdad, del tipo que viene con membresías en clubes de campo que se remontan a 3 generaciones y posiciones en juntas de caridad que tratan como nombramientos reales. Siempre me han mirado como si fuera una mancha en el tapiz familiar. Y Verónica nunca me defendió ni una sola vez. Si acaso, parecía estar de acuerdo silenciosamente con su evaluación. Llevé un traje azul marino a la boda. Lo tengo desde hace unos 15 años. Lo compré en la época en que realmente necesitaba ropa profesional para trabajar. Está perfectamente entallado, me queda bien, se ve limpio y elegante, pero definitivamente no es de alguna marca de diseñador con un logo reconocible. El fotógrafo ni siquiera había bajado la cámara de las fotos familiares formales cuando Verónica se inclinó y me siseó entre dientes apretados. No pudiste permitirte algo mejor. Ese tono azucarado, dulce y venenoso que usa cuando hay testigos al alcance del oído. No respondí. He aprendido con los años que engancharme solo le da más munición para usar contra mí después. Ella seguía ajustándose este collar de diamantes que había pedido prestado a una amiga de una amiga específicamente para las fotos. Eso era lo que le importaba, la impresión de riqueza y estatus, la actuación de éxito. Siempre ha estado mucho más interesada en cómo lucen las cosas que en cómo son realmente. Más preocupada por las apariencias que por una conexión humana genuina. La boda en sí gritaba perfección, curada de esa manera agotadora que tienen los eventos caros. Todos vestidos como si estuvieran audicionando para papeles en un documental sobre aristocracia. Y ahí estaba yo con mi sencillo traje azul marino que los periódicos todavía eran relevantes cuando lo compré. Uno pensaría que estaría avergonzado. Ese era ciertamente el propósito del comentario de Verónica, humillarme frente a su familia de alto nivel y asegurarse de que supiera cuál era mi lugar. Pero no me inmuté, no sonreí con ironía, ni siquiera la miré. Esa era parte de la dinámica que habíamos desarrollado. No darle la satisfacción de una reacción. Me desplacé hacia la esquina trasera del salón durante la hora del cóctel, perfectamente contento de convertirme en papel tapiz invisible. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar en una dirección que absolutamente no anticipé. Aquí está el contexto esencial que Verónica no tiene sobre mí. Antes de conocerla, trabajé en consultoría financiera internacional, pero no del tipo que ves anunciado en LinkedIn o en revistas de negocios. Era la persona que gobiernos y grandes corporaciones multinacionales llamaban discretamente cuando estaban a punto de tomar decisiones catastróficamente malas con implicaciones globales. Me especialicé en prevención de crisis, reestructuración de deuda soberana y básicamente en asegurarme de que desastres económicos no ocurrieran. Las situaciones que manejaba eran las que nunca aparecían en los titulares internacionales precisamente porque hacía mi trabajo correctamente y en silencio. Una vez asesoré en la situación de los bonos argentinos, ayudé a reestructurar un fondo importante que estaba al borde del colapso total y que habría desencadenado un efecto dominó en los mercados europeos, y le dije a una delegación brasileña que tenían exactamente 5 días, antes de que el FMI cortara el cordón de apoyo. Lo expliqué usando una metáfora de ajedrez mientras tomábamos café, y tuve razón hasta en el cronograma. Mis análisis y recomendaciones no se publicaron porque así no funciona ese mundo en particular. Resuelves el problema discretamente, cobras tu tarifa y desapareces de nuevo en el anonimato. Me retiré de todo eso a principios de 2016. El estrés literalmente estaba destruyendo mi salud. Había acumulado más que suficiente riqueza para vivir cómodamente durante varias vidas, y genuinamente quería una existencia normal y tranquila. Cuando conocí a Verónica 2 años después, en 2018, le dije directamente que había trabajado en consultoría y que ahora estaba jubilado anticipadamente.
Ella asintió y pareció completamente satisfecha con esa explicación superficial y nunca hizo una sola pregunta de seguimiento sobre detalles. Le gustaba que yo fuera calmado, discreto, que no exigiera atención ni compitiera por el reflector. Lo que realmente le gustaba, ahora lo entiendo, era que yo la hacía brillar más por comparación. Yo era el fondo sencillo que hacía que sus colores resaltaran. En la boda, mientras Verónica trabajaba la sala, asegurándose absolutamente de que todos notaran su vestido de diseñador alquilado y las joyas prestadas, yo me quedé cerca de una ventana con un vaso de agua con gas, perfectamente cómodo siendo ignorado. Fue entonces cuando el padre del novio, un hombre llamado Donovan Ashford, notó mis gemelos. Estos no son gemelos comunes que compras en una tienda departamental. Son piezas Rothschild hechas a medida, completamente exclusivas, nunca disponibles comercialmente en ningún lugar. Me las regalaron después de una negociación privada particularmente sensible en Zúrich en 2010, y solo un puñado muy pequeño de personas en todo el mundo reconocería lo que significan. Donovan Ashford aparentemente era una de esas muy pocas personas. Vi cómo cambiaba su rostro en tiempo real. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula literalmente se detuvo mitad de masticar. Entrecerró los ojos hacia mi muñeca como si estuviera mirando un artefacto de museo que no esperaba encontrar en una boda familiar. Se puso visiblemente pálido, luego agarró a su hijo por el codo en medio de una conversación y lo arrastró físicamente lejos de un charla con el oficiante. No pude escuchar todo el intercambio, pero capté fragmentos que llegaron por el aire. Esos son gemelos Rothschild hechos a medida. ¿Entiendes quién es ese hombre? Fue entonces cuando los susurros comenzaron a extenderse por la recepción como una ola que se construye lentamente. Verán, en ciertos círculos muy específicos, los símbolos no son solo decoraciones. Son señales con significados precisos. Esos gemelos comunicaban algo específico a personas que operan en cierto nivel de finanzas internacionales y poder. Y aparentemente, varios invitados en esa boda eran exactamente esas personas. Verónica no tenía absolutamente ninguna idea de que esto estaba ocurriendo. Estaba ocupada besando al aire a algún primo con ropa de diseñador alquilada, completamente ajena al hecho de que toda la energía en el salón estaba cambiando. Pensaba que llevaba ese traje viejo porque era demasiado tacaño, demasiado pobre para permitirse algo mejor. Nunca notó los gemelos en 6 años de matrimonio. Nunca le importó lo suficiente como para mirar de cerca los detalles. Probablemente asumió, si alguna vez pensó en ellos, que los había comprado en oferta en Nordstrom Rack o algo igual de desdeñoso. Durante la ceremonia de la boda en sí, comencé a captar las reacciones. 2 damas de honor de pie una al lado de la otra, con sus peinados rígidos lo suficiente como para sobrevivir un huracán, se inclinaron la una hacia la otra. Una susurró algo detrás de una mano perfectamente manicureada. Los ojos de la otra se abrieron mucho y giró sutilmente hacia mí, mirando fijamente. Luego un padrino, que estaba a mitad de contar un chiste caro, se detuvo a mitad de la frase. Su mirada aterrizó en mí y se quedó allí varios segundos de más. Rápidamente apartó la vista. La frase final se evaporó en su garganta y sacó su teléfono debajo de la mesa, el pulgar moviéndose rápido. No cambié de postura, no ajusté mi corbata ni revisé mis mangas. Solo me quedé allí calmadamente y los dejé mirar, los dejé adivinar, los dejé preguntarse quién era realmente. La recepción continuó con toda la formalidad sobrevalorada habitual y los discursos forzados. Verónica se posicionó en el centro de todo como siempre, deslizándose de invitado en invitado con cumplido siguiéndola como perfume caro. Estás absolutamente deslumbrante esta noche. Ese vestido es para morirse. Tu hermana tiene tanta suerte de tenerte. Estaba radiante, completamente inconsciente de que el resplandor en la sala ya no estaba centrado en ella. La atención estaba girando lejos, y ella ni siquiera lo había notado todavía. Salí a la terraza donde la brisa nocturna tiraba suavemente de los manteles de lino. Tomé mi agua con gas, deliberadamente, ignorando las flautas de champán que pasaban los meseros. Nunca toques las distracciones cuando algo significativo está comenzando a desarrollarse. A través de las altas ventanas, podía ver al otro lado del salón principal donde Donovan Ashford ya no estaba trabajando la multitud ni actuando como el anfitrión amable. Su copa de vino estaba completamente intacta en una bandeja que pasaba. Estaba de pie cerca de una columna de mármol, con la cabeza inclinada, el teléfono presionado con fuerza contra su oído. Definitivamente no era una llamada social. No con esa postura rígida. Sus ojos seguían volviendo hacia mí. Luego se daba la vuelta y me daba la espalda de nuevo a la sala. Fue entonces cuando vi a otro reconociéndome. El tío de la novia, un hombre llamado Gregory.
que dirige una firma de capital privado de primer nivel cuyo nombre solo conocerías si tuvieras 7 cifras en tu cuenta de gastos mensual. Estaba a mitad de cortar su filete mignon cuando me vio al otro lado de la sala. Su tenedor literalmente se detuvo en el aire, flotando allí mientras su ceño se fruncía profundamente. Prácticamente podías ver el archivador mental en su cabeza girando rápidamente, tratando de ubicarme, tratando de recordar qué artículo, qué sala de juntas, qué acuerdo a puertas cerradas. Eso era lo que todos estaban haciendo ahora en pequeños grupos por todo el lugar, tratando de recordar dónde habían visto mi cara, qué reunión, qué crisis, qué situación. Verónica solía bromear diciendo que yo era olvidable. Solo te fundes con el fondo, decía con esa risa condescendiente, como si fuera de alguna manera encantador. No tenía absolutamente ninguna idea de cuánto esfuerzo deliberado se requiere para desaparecer estratégicamente hasta que decides no hacerlo más. Y aquí está la parte que ella fundamentalmente nunca entendió sobre cómo funciona realmente el poder. Hay hombres en este mundo que se visten como sombras a propósito, que mantienen la cabeza baja, no porque no tengan nada importante que decir, sino porque ya han dicho las cosas que realmente importan en reuniones a las que ella nunca será invitada, en habitaciones que ni siquiera sabe que existen. Capté la mirada de un hombre con un smoking gris oscuro que parecía haber nacido con un fideicomiso y criado en salas de juntas. Me dio el más leve asentimiento, apenas perceptible. Yo se lo devolví con la misma expresión medida de nada. Probablemente nunca habíamos hablado directamente, probablemente nunca lo haríamos, pero ese pequeño gesto comunicaba volúmenes. Decía, te veo, sé quién eres. Recuerdo. Porque algunos hombres olvidan nombres y caras con el tiempo. Pero absolutamente nadie olvida un par de gemelos Rothschild auténticos. No sé alguna vez has estado en una sala donde se toman decisiones reales que afectan a millones de personas. No se entiendes el precio, no el costo monetario, sino el precio del silencio estratégico y la discreción. Me di la vuelta para mirar a Verónica a través del cristal. Ella todavía estaba charlando animadamente cerca de la elaborada exhibición de pastel, disfrutando de la atención que ya se estaba drenando de ella como agua de una cuenca agrietada. Un fotógrafo cambió el lente de su cámara lejos de ella y hacia mí. El flash se disparó. Ella ni siquiera notó que estaba sucediendo, pero la temperatura en todo ese salón había bajado notablemente, y el reflector se había movido definitivamente. Más tarde, me encontré en el salón privado del lugar, una habitación con sillas de cuero profundo, iluminación ámbar baja y el olor distintivo de puros caros que nadie tenía el coraje de encender realmente en interiores todavía. Era un espacio diseñado deliberadamente para conversaciones de poder, construido para discusiones serias, lejos del lanzamiento de la liga y las fuentes de champán. Me quedé cerca de la ventana lejana, mirando las luces del jardín, tratando de no reírme porque para ese momento había visto claramente todas las miradas y sentido todo el cambio que estaba ocurriendo. Mis gemelos habían hecho su trabajo perfectamente, silenciosos y sutiles y mucho más disruptivos que cualquier arrebato o escena podría haber sido. Entonces llegó una voz cuidadosamente controlada justo detrás de mi hombro derecho. ¿Eres realmente tú? Me giré lentamente. El hombre de pie frente a mí era ahora mayor, con el cabello significativamente más gris de lo que recordaba, pero la postura y el porte no habían cambiado en absoluto. Sebastián Arlo, ex socio senior de Arcturus Capital Management. En 2009, compartimos un ascensor en Zúrich durante tal vez 40 segundos en total. 4 meses después, toda su firma cambió completamente su posición sobre los bonos argentinos después de que cierto análisis detallado anónimo apareciera a través de canales secundarios. Nunca firmé ese informe. Nunca necesité poner mi nombre en él. De pie junto a él estaba Nathaniel Cross, graduado de la London School of Economics con una reputación temible por adquirir agresivamente activos en dificultades con un timing casi sobrenatural. Una vez apostó $200 millones en la predicción de un solo analista anónimo. Ese analista fui yo, aunque nunca he admitido públicamente esa conexión. Ambos parecían haber encontrado un fantasma que pensaban que estaba permanentemente enterrado. «Has estado completamente fuera del radar desde Ginebra», dijo Sebastián cuidadosamente, midiendo cada palabra. «Realmente pensamos que habías desaparecido para siempre». «Desaparecí», respondí simplemente. Hubo una pausa pesada entre nosotros. Nathaniel miró a través de la partición de vídeo hacia el salón principal, donde el cuarteto de cuerdas ahora estaba desesperadamente tocando alguna versión destrozada de Coldplay que haría llorar a Chris Martin. «¿Estás aquí con el grupo de la novia?», preguntó, claramente confundido por este contexto. «La hermana menor de mi esposa», dije con naturalidad.
Esa pieza de información los sorprendió visiblemente a ambos. Los ojos de Sebastián se dirigieron hacia las puertas abiertas del salón donde Verónica acababa de pasar sin lanzar una sola mirada en nuestra dirección, sosteniendo una flauta de champán y riendo demasiado fuerte por algo que dijo el DJ. ¿Ella no sabe?, preguntó Nathaniel cuidadosamente, bajando la voz. ¿Tu esposa no sabe quién eres? Me encogí de hombros casualmente. Todos tenemos nuestros secretos. Nathaniel soltó una risita por lo bajo, sacudiendo la cabeza. Una vez le dijiste a toda una delegación del gobierno brasileño que tenían exactamente 5 días antes de que el FMI cortara el cordón de apoyo. Entregaste esa noticia devastadora con una metáfora de ajedrez y una sonrisa tranquila. Y ahora estás aquí solo. Hizo un gesto vago hacia mi traje sencillo, buscando palabras. Sencillo, ofrecí. Nada en ti ha sido nunca sencillo, respondió Sebastián con firmeza. Otro hombre entró al salón en ese momento. No lo reconocí personalmente, pero claramente me reconoció a mí. Se detuvo abruptamente, congelado en su lugar, como un vídeo en pausa. Luego dio media vuelta completa y salió sin decir una sola palabra. Nathaniel se inclinó más cerca, su voz bajando apenas un susurro. ¿Tiene alguna idea real de con quién se casó? Miré por la ventana hacia las luces cuidadosamente arregladas del jardín abajo. Nunca preguntó, ni una sola vez en 6 años. Esa era la verdad absoluta al descubierto. A lo largo de todo nuestro matrimonio, Verónica nunca había expresado una curiosidad genuina sobre mi trayectoria profesional. Nunca se preguntó por las ocasionales llamadas internacionales que tomaba en mi oficina. Nunca cuestionó por qué mantenía una VPN de nivel comercial cableada en la pared. Nunca preguntó por los 2 pasaportes diferentes en la caja fuerte que ella nunca tocaba. Para ella, yo era solo un hombre tranquilo, agradable, con un historial laboral vago y modales decentes. Y eso estaba perfectamente bien porque la convertía en la interesante, la realizada, en cualquier entorno social. Sebastián sacó una tarjeta de negocios gruesa y me la ofreció a través del espacio entre nosotros. Si alguna vez resurgieras profesionalmente, incluso para consultoría. No la tomé. No la necesitaba. Si importara, él me encontraría. Todos lo harían. Mientras se iban del salón, yo me quedé atrás, mirando a través del cristal como Verónica continuaba circulando entre la multitud con esa sonrisa de actuación fija en su lugar. Todavía no había notado que los hombres a los que había pasado literalmente años tratando desesperadamente de impresionar, ahora estaban de pie alrededor de mí. Que yo, el esposo tranquilo, olvidable y ordinario al que había burlado por su traje viejo, era la verdadera razón por la que estaban susurrando de nuevo entre ellos. Solía llamarme aburrido a sus amigas. No tenía absolutamente ninguna idea de lo que esa palabra realmente significaba o no significaba. El momento que realmente cambió todo llegó durante los brindis formales. El tintineo de un vaso trajo a la sala ese silencio lento y expectante, del tipo que se extiende justo lo suficiente para comandar atención sin rogar por ella. El novio se puso de pie, claramente sonrojado y nervioso, sosteniendo una copa de champán torpemente. Antes de decir nada, mi padre pidió hablar. Aparentemente, algo importante surgió. Se hizo a un lado y Donovan Ashford se levantó suavemente, con calma, como si no fuera su primera vez comandando una sala con un micrófono porque no lo era. Era el tipo de hombre que había dado discursos que hacían titulares financieros y enterraba carreras de CEOs con pausas estratégicamente colocadas. Pero esta vez, la intensidad en su voz llevaba algo diferente. Reverencia mezclada con gratitud genuina. Hoy se trata de familia, comenzó, su voz resonando claramente en el salón abovedado. Y sobre la familia que tenemos la fortuna de unirnos a través del matrimonio. La gente rió cortésmente, sonriendo, esperando las anécdotas inofensivas estándar sobre suegros, nuevos comienzos y unir 2 familias. Luego giró todo su cuerpo lentamente y deliberadamente, y me miró directamente al otro lado de la sala. Una vez tuve el profundo honor de ver a este hombre tomar un fondo al borde del colapso total y convertirlo en un referente global para toda la industria. Presencié un proceso que genuinamente creía imposible hasta que lo vi ejecutado con precisión perfecta. La sala quedó completamente en silencio. En algún lugar un tenedor tintineó débilmente contra un plato, pero aparte de eso no había nada. Solo respiración contenida. No sabía que estaba aquí hoy, continuó Donovan con voz firme. Pero estoy profundamente agradecido de que lo esté. No mencionó mi nombre. No lo necesitaba. Las personas que realmente importaban sabían exactamente de quién estaba hablando y a qué se refería. Me quedé sentado en mi mesa, manos cruzadas con calma, completamente inmóvil. No reaccioné.
No sonreí ni saludé. No reconocí la repentina atención. Solo me quedé allí y dejé que ocurriera. Dejé que el reconocimiento se extendiera por la sala. En la mesa principal, vi a Verónica congelarse completamente a mitad de un sorbo. Sus manos dejaron de moverse, sus ojos se entrecerraron bruscamente, no confusión, sino algo más instintivo y primal. La primera grieta real en su certeza de que entendía completamente su mundo y su posición en él. Su mirada se volvió lentamente hacia mí, y por primera vez en probablemente años, no aparté la vista ni me encogí. Solo la miré con calma, encontrando sus ojos directamente. Su expresión perdió todo su pulido cuidadosamente mantenido en ese momento. Ya no sonreía, ya no actuaba para nadie. Se veía rígida y tiesa, como un maniquí que alguien olvidó limpiar, como si alguien acabara de decirle que el suelo bajo sus pies no era realmente sólido. Alrededor de la sala, otros invitados ahora miraban con curiosidad visible. Mujeres susurrando rápidamente detrás de servilletas de Clus. Hombres revisando sus teléfonos no para irse, sino para registrar el momento, para marcar cuándo ocurrió esto. Incluso el fotógrafo, que había pasado las últimas horas circulando alrededor de la novia como un buitre sobre un cadáver reluciente, ahora estaba reposicionando su equipo para capturar tomas de mí. Verónica miró desesperadamente alrededor, tratando frenéticamente de reinterpretar lo que acababa de escuchar, buscando alguna explicación alternativa que tuviera sentido dentro de su comprensión existente de la realidad. Pero la sala ya se había recalibrado completamente. El reflector se había movido decisivamente y ella ya no lo sostenía. Verán, Verónica construyó toda su identidad y personalidad alrededor de estar adyacente a la importancia y el poder. Adoraba el estatus y las apariencias por encima de todo. Todo su sentido de sí misma existía en relación con personas poderosas, estando lo suficientemente cerca para sentir importancia, sin ser nunca importante ella misma, lo suficientemente cerca para sentir el calor sin nunca encender el fuego. Por eso se casó conmigo, porque yo no competía por la atención, no brillaba demasiado, no amenazaba su posición como la fascinante, la interesante, la realizada en cualquier sala. Y ahora esa ilusión cuidadosamente construida se estaba haciendo añicos públicamente frente a 300 invitados, una porción significativa de los cuales estaban lo suficientemente conectados como para entender exactamente lo que Donovan Asford acababa de revelar. Vi cómo miraba desesperadamente a su hermana con pura confusión escrita en su rostro, luego a su madre, cuya boca estaba apretada en una línea fina y desaprobadora, y finalmente de nuevo a mí. Levanté mi copa muy ligeramente, solo lo suficiente para que ella registrara el gesto. Sin sonrisa, sin arrogancia, sin triunfo, solo un simple reconocimiento. Donovan terminó su brindis con gracia y se sentó de nuevo como si nada trascendental hubiera ocurrido. Pero absolutamente había ocurrido, y Verónica lo sabía. El hombre al que había burlado abiertamente por llevar un traje de 15 años era de repente el centro de gravedad en todo ese salón. No ella, no la novia, no las decoraciones caras importadas ni el champán sobrevalorado. La sala no explotó en aplausos. El silencio relativo fue el aplauso, el reconocimiento. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de mi antebrazo el segundo que dejé mi copa de nuevo. ¿Qué está pasando? Siseó entre dientes apretados, de alguna manera manteniendo esa sonrisa congelada para cualquiera que pudiera estar mirándonos. Me giré hacia ella lentamente y deliberadamente. Nunca preguntaste, dije en voz baja. Solo por curiosidad. ¿Qué? Su voz se quebró ligeramente en esa única palabra. Nunca preguntaste, repetí aún más bajo. Ni una sola vez en 6 años de matrimonio. Me miró como si estuviera hablando un idioma completamente diferente, lo cual, en cierto sentido, supongo que estaba. En su mundo, las cosas solo importaban realmente si se anunciaban públicamente, se publicaban en redes sociales, se convertían en actuación y espectáculo. Yo siempre había vivido en un lugar mucho más silencioso, un espacio donde las palabras costaban algo real y el silencio llevaba más peso que todo su guardarropa caro junto. Detrás de ella, vi al padre de la novia dar un sutil y respetuoso asentimiento. No del tipo forzado que das a los invitados de una boda por cortesía. Del tipo real, el auténtico, reservado para personas que teóricamente podrían destruir tu futuro financiero con una sola llamada telefónica y específicamente eligen no hacerlo. Los fotógrafos estaban reposicionándose por toda la sala. Ahora, los lentes ya no seguían el elaborado tren de la novia ni el arco floral curado. Estaban apuntando sutil y profesionalmente hacia la mesa donde yo estaba sentado. Verónica finalmente estaba sintiendo en tiempo real lo que significaba perder completamente la atención y el enfoque de una sala.
Miró alrededor de nuevo frenéticamente, escaneando rostros como un ticket de acciones en caída, y lo que vio debió aterrorizarla genuinamente. Las sonrisas dirigidas a ella eran notablemente más delgadas ahora, más forzadas. Las conversaciones que ocurrían a su alrededor eran más silenciosas y cuidadosas. Varios invitados a los que había pasado todo el año anterior tratando desesperadamente de impresionar estaban susurrando, no con ella, sino sobre ella, y todo claramente se rastreaba directamente hasta mí. «¿Por qué no me dijiste nada de esto?», preguntó, con la voz temblando audiblemente ahora, el rímel luchando contra la gravedad. «Nunca estuve escondiendo nada», dije, saliendo suavemente de su agarre. «Solo nunca te importó lo suficiente como para mirar». Esa afirmación era objetivamente cierta. Le había dicho explícitamente que trabajaba en consultoría. Había mencionado viajes internacionales por trabajo. Había dicho claramente que había dejado todo ese mundo atrás años atrás. Ella simplemente nunca preguntó qué tipo específico de consultoría, quiénes eran los clientes reales, a qué ciudades viajaba, porque realmente me retiré. No le importaron esos detalles porque en su jerarquía mental desdeñosa, si no alardeabas activamente de algo, no podía ser realmente importante ni impresionante. Caminé lejos de la mesa hacia la barra. Un par de hombres que reconocí, serios operadores de poder que no había visto en una década, levantaron sus copas hacia mí en reconocimiento. Devolví el gesto con calma. Verónica se quedó congelada en sus tacones de diseñador caros, completamente sola, insegura de si sentarse de nuevo o fingir que tenía algún lugar importante al que ir. Ese fue el momento preciso en que la fachada realmente se agrietó. No dramáticamente, sin gritos ni lágrimas ni escena pública, solo una quietud profunda. Se quedó allí envuelta en sus diamantes prestados y vestido alquilado, dándose cuenta con horror creciente que todo lo que había construido tan cuidadosamente y despiadadamente durante años estaba construido enteramente sobre suposiciones falsas que ahora se probaban completamente equivocadas. El caos real comenzó aproximadamente una hora después cuando alguien en la boda publicó una foto en redes sociales. Una toma granulada con iPhone tomada desde un ángulo extraño en algún lugar cerca del salón de cigarros. Capturó mi rostro y una vista muy clara de esos gemelos distintivos bajo mi manga. El pie de foto decía, ¿quién es el tipo del traje azul en la boda Ford Miller? No está en ninguna lista de invitados que alguien reconozca, pero sentado en la mesa familiar. Para la mayoría de las personas y la mayoría de las publicaciones, habría muerto ahí mismo. Solo otro pedazo de polvo digital olvidado en el constante cambio de redes sociales. Pero alguien me reconoció. No por nombre inicialmente, sino por patrón y contexto. Una periodista financiera que no había visto personalmente en 15 años. Del tipo cuyas suposiciones educadas solían ser aterradoramente precisas. Publicó la foto primero en un foro privado de la industria. Luego comenzó una cadena de susurros. Varios blogueros financieros la agarraron inmediatamente. Alguien más la conectó con una foto archivada de un panel internacional de comercio de Luxemburgo en 2013. Mi rostro era considerablemente más borroso en esa vieja foto archivada. Mi cabello más oscuro, pero los gemelos eran completamente inconfundibles para cualquiera que supiera qué buscar. La publicación comenzó a multiplicarse rápidamente por todas las plataformas. ¿Es este el consultor recluido detrás de la fusión Vortex Capital?, preguntó públicamente un blog financiero de nivel medio. Luego plataformas más grandes lo recogieron. Capturas de pantalla volando por todos lados. Gente haciendo comparaciones detalladas lado a lado. Alguien encontró una transcripción completa de un discurso que había escrito en secreto pero que había aceptado tontamente dar en persona en una conferencia cerrada años atrás. Luego explotó completamente fuera de control. Hombre misterioso en la boda Ford podría ser el verdadero arquitecto del plan de respuesta a la crisis de deuda de Hyundai en 2014. Estratega anónimo resurge en evento familiar privado. Toda la industria financiera zumbando por un posible regreso. Mi teléfono empezó a vibrar intensamente. Una vez, luego de nuevo, luego continuamente durante 30 segundos sólidos sin parar. Miré la pantalla. Un mensaje de Verónica. Solo 4 palabras desesperadas. Haz que pare, por favor. Levanté la vista a través de la sala. Ella todavía estaba en la mesa familiar, agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas, los nudillos blancos como hueso. Su boca estaba apretada en una línea fina, la mandíbula visiblemente tensa. No me estaba mirando, no podía obligarse a hacerlo. Estaba viviendo la pesadilla específica que nunca había planeado, que nunca había considerado posible. El tipo de atención pública intensa que no había curado, no controlaba, no orquestaba.
Las cámaras y los teléfonos también la estaban captando ahora. Pero no por su vestido, ni por sus joyas prestadas, ni por sus poses cuidadosamente practicadas, sino por las preguntas que se extendían como incendio forestal. ¿Por qué nunca mencionó a él? ¿Por qué esta mujer que documentaba obsesivamente cada corte de cabello, cada compra cara, cada brun sobrevalorado con supuestas personas importantes, nunca habló una sola vez del hombre cuyo nombre ahora se pasaba en salas de juntas ejecutivas? El silencio no me hacía parecer secreto o misterioso. La hacía parecer profundamente ignorante y fuera de contacto, como si hubiera sido deliberadamente engañada o, peor aún, nunca le hubiera importado lo suficiente como para hacer preguntas básicas sobre su propio esposo. Me envió otro mensaje. Por favor, di algo. Me están haciendo preguntas que no puedo responder. No respondí porque aquí está lo que ella fundamentalmente nunca entendió sobre cómo funciona esto. Yo nunca perseguí visibilidad ni reconocimiento. Ella sí. Lo ansiaba desesperadamente. Construyó toda su identidad alrededor de ser vista y reconocida. Pero ahora el duro reflector se había vuelto directamente hacia ella y ya no era favorecedor. Era cruel e implacable y profundamente incómodo. Y ella estaba atrapada en el borde de él, completamente expuesta no por escándalo ni secretos, sino por simple omisión, por el hecho básico de que nunca pensó en preguntar. Más tarde esa noche, me abordaron en la terraza dos de sus parientes, primos creo, ambos hombres de unos 30 y pocos años. Estaban incómodos en sus trajes caros, oliendo colonia como si fuera una armadura protectora, hablando demasiado rápido cuando están nerviosos. «Oye», dijo uno cuidadosamente, asegurándose absolutamente de que estuviéramos solos. Queríamos decir sin ofender, pero no sabíamos. ¿No sabían qué exactamente? Pregunté con calma. El otro primo carraspeó incómodo. Lo que realmente hacías. ¿Quién eres realmente? No dije nada en respuesta. Solo los dejé retorcerse en el silencio incómodo ellos mismos. La gente siempre se apresura a llenar el silencio con su propia culpa y explicaciones. El primero se acercó un paso, disculpándose. Solo para que sepas, Verónica ha estado diciéndole a la gente durante años que estabas en discapacidad permanente, que no podías trabajar más, que era jubilación médica anticipada por razones de salud. Lo hacía sonar como si estuvieras básicamente acabado profesionalmente. Acabado. ¿En serio? Levanté ligeramente una ceja. Él asintió con seriedad. Sí. Incluso bromeó al respecto una vez en una cena familiar. Dijo que ella era la verdadera proveedora en la relación, que te dejaba sentir útil manejando el trabajo del jardín y el mantenimiento de la casa y esas cosas. El segundo primo añadió rápidamente. Lo hacía parecer como si fueras una especie de caso de caridad, honestamente, como si ella te estuviera haciendo un enorme favor al permanecer casada contigo. Miré más allá de ellos hacia las luces del jardín donde Verónica ahora se sentaba sola en una mesa, desplazándose desesperadamente por su teléfono como si contuviera las respuestas que necesitaba. Gracias por decírmelo, dije en voz baja. Aprecio la honestidad. Se movieron incómodos. Solo pensamos que deberías saber lo que ella ha estado diciendo a tus espaldas. Pero yo siempre lo había sabido o al menos lo había sospechado fuertemente. No eran solo esos comentarios específicos. Era como me presentaba en las raras ocasiones en que se molestaba en presentarme. Este es mi esposo. Está jubilado. Dejaba caer esa palabra como si fuera vidrio sobre baldosas. Definitiva y desdeñosa. Había construido cuidadosamente toda esta narrativa durante años. Una historia donde ella era la exitosa, la realizada, y yo era el cónyuge tranquilo y acabado que ella graciosamente apoyaba, contento de desvanecerme en el fondo mientras ella recogía elogios y admiración. Pero ahora la gente hacía preguntas difíciles, y ella estaba frenéticamente buscando respuestas que simplemente no tenía. Saqué mi teléfono e hice una llamada. El hombre que contestó no necesitaba ni quería cortesías ni preámbulos. ¿Todavía me debes algo de Madrid? Dije simplemente y directamente. Hubo una breve pausa. Nómbralo, lo que necesites. Le di el nombre del consejo de la organización sin fines de lucro en la que Verónica se había unido recientemente. Había luchado por entrar a través de networking implacable y aprovechando conexiones familiares. Luego usaba su posición constantemente en redes sociales para posicionarse como filántropa y líder comunitaria. Era una parte central de su identidad pública. Quiero que la remuevan discretamente, dije claramente. No públicamente, no dramáticamente, solo removida. Reemplazar o dejar el puesto vacante. Vacante. Haz que parezca reestructuración presupuestaria. No preguntó porque ni expresó la más mínima vacilación.
Redactaré la recomendación esta noche. El consejo tiene una reunión de emergencia programada para mañana por la mañana de todos modos. Colgué. Eso fue todo. Sin confrontación gritona, sin fantasía de venganza dramática, solo precisión fría. Porque personas como Verónica no caen con un solo golpe. Se atenúan lentamente, pierden vatios gradualmente, se desvanecen con el tiempo hasta que incluso su propio reflejo deja de reconocerlas en los espejos. Regresé al área principal de la recepción. La música había subido de nuevo, pero la gente bailaba menos, observaba más, hablaba en grupos cerrados. Verónica se sentaba con los hombros hacia adentro, su postura visiblemente colapsando como una carpa perdiendo sus soportes. Una mujer se acercó a ella, una de las principales donantes del consejo que Verónica solía exhibir como un endoso personal. Hablaron muy brevemente. Luego la mujer se alejó sin abrazarla, sin sonreír, sin ninguna calidez, simplemente se fue. Verónica miró hacia su regazo, completamente inmóvil. La grieta en su rostro no era aún por tristeza. Era por la realización, el tipo que llega demasiado tarde. Una semana después, fui invitado a una cena privada en un club exclusivo. Tal vez 2 docenas de personas en total. Sin prensa, sin agenda formal listada, solo una velada fuera de registro en un edificio sin señalización exterior. El tipo de evento donde los trajes no tenían logos visibles, los relojes no tenían diamantes, y las conversaciones no comenzaban con ¿a qué te dedicas? Porque todos ya sabían quién era cada uno y a qué se dedicaba. No había planeado hablar ni contribuir. Me habían invitado principalmente por cortesía y respeto, esperando que tal vez ofreciera una opinión, proporcionara una corrección, entregara una de esos silencios pesados que comunicaban más que cualquier hoja de cálculo posiblemente podría. A mitad del segundo plato, uno de los anfitriones se puso de pie y levantó su copa con una sonrisa genuina. Por el hombre detrás de la cortina, dijo cálidamente: «Nos hiciste a todos parecer considerablemente más inteligentes de lo que realmente somos». La risa recorrió la sala cómodamente. Varias miradas vinieron hacia mí. No de escepticismo ni incredulidad, solo gratitud y reconocimiento. Me puse de pie brevemente, di un corto asentimiento, no dije absolutamente nada. Eso fue suficiente y apropiado. Me fui temprano, no porque no fuera bienvenido, sino porque había comunicado todo lo necesario sin abrir la boca una sola vez. De vuelta en casa, me aflojé la corbata y me quité esos gemelos. Todavía allí, todavía afilados, todavía míos. Tomé una fotografía solo de mi puño de camisa, la tela, el destello de acero. Sin rostro, sin fondo, solo el detalle específico que había iniciado toda esta cascada. La publiqué en una cuenta que Verónica no sabía que tenía, con un pie de foto simple. Todavía encaja perfectamente. Alguien la etiquetó en minutos. Siempre hay alguien que lo hace. Su mensaje llegó poco después. Sin gran disculpa, sin defensa elaborada, solo no quise menospreciarte. Miré la pantalla por un largo momento, luego escribí cuidadosamente. No me menospreciaste. Te revelaste a ti misma. No envié nada más después de eso. No la bloqueé. No respondí a los 3 puntos que aparecían y desaparecían varias veces. Ella había construido toda su vida alrededor de ser vista, reconocida, admirada y envidiada. Pero no fue la visibilidad lo que destruyó su mundo. Fue específicamente lo que eligió no ver, lo que ignoró deliberadamente. Pensaba que el poder se veía como pisos de mármol, invitaciones exclusivas, etiquetas de diseñador con nombres reconocibles. Nunca se dio cuenta de que el poder real camina silenciosamente por la puerta lateral, habla solo cuando es absolutamente necesario y nunca necesita pedir 2 veces nada. Los papeles del divorcio llegaron hace 2 semanas. Ella los dejó en la encimera de la cocina sin ninguna nota adjunta. Los firmé el mismo día sin dudarlo. Mi abogado dice que será completamente sencillo. Sin oposición, separación limpia. Aparentemente se está quedando con sus padres. La organización sin fines de lucro anunció discretamente que había renunciado para perseguir otras oportunidades. Sus redes sociales han quedado casi completamente en silencio excepto por publicaciones genéricas ocasionales con engagement mínimo. Varios de sus amigos me contactaron pescando información o tratando de jugar a mediadores y pacificadores. He declinado cortésmente todo. No hay nada que mediar. El matrimonio ya había terminado. Solo no lo habíamos reconocido oficialmente todavía. Toda la experiencia ha reforzado algo que ya sabía. Absolutamente no puedes construir una relación genuina con alguien fundamentalmente desinteresado en entender quién eres realmente. Verónica no estaba interesada en entenderme.
Estaba interesada en un accesorio conveniente que la hacía lucir bien, que no desafiara su posición como la fascinante. Cuando la realidad finalmente irrumpió en esa fantasía cómoda, todo se derrumbó instantáneamente. Así que eso fue lo que pasó. Llevé un traje viejo y unos gemelos significativos a una boda familiar y mi matrimonio implosionó por completo. No porque yo hiciera algo malo, sino porque la base nunca fue sólida para empezar. Solo puedes construir sobre suposiciones falsas e ignorancia deliberada por tanto tiempo antes de que la realidad eventualmente se reafirme. Ella se burló de lo callado, de la simplicidad, de la contención. Esas fueron precisamente las cualidades que me hicieron efectivo y exitoso. Mientras ella construía una elaborada casa de naipes basada enteramente en apariencias y actuación, yo ya había construido algo sustancial y real y me había retirado de él en mis propios términos. Ella desesperadamente quería brillar y ser la estrella. Yo ya había construido el sol años atrás y luego deliberadamente me aparté de él. Ahora ella está aprendiendo qué pasa cuando pasas años actuando para una audiencia en lugar de construir algo auténtico y real. La audiencia inevitablemente se aburre y se va. El reflector se mueve hacia otra persona y te quedas solo con la persona que realmente eres debajo de toda la actuación y la pretensión. Esa persona, resulta, es alguien que ni siquiera ella reconoce ni entiende más.